Hola chamacos, ¿cómo están? Bueno, pues hoy en Arriba Chamaco platicaremos no de un libro, sino de un autor. Pero estaba yo pensando que mejor de hablar del autor, pues que hable el autor. Y me refiero a Jairo Buitrago, el escritor e ilustrador colombiano, que aquí hemos platicado de muchos de sus libros, pero hoy vino a desayunar a la casa y se me ocurrió la idea que nos platicara sobre sus libros y sobre cómo hacer los libros. Hola Jairo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Estaba Hoy, muy rico el té y el pastel, muchas gracias. bueno, pues hace poco en la Feria de Guadalajara, Jairo me presentó uno de sus libros más recientes y que me intriga por el título. Se llama Los Irlandeses, pero es una historia colombiana. ¿De qué se trata? Bueno, es que el título puede despistar un poco, pero sí es un libro infantil, juvenil, y el trasfondo es la guerra de independencia en Colombia. Ujú. Mucha gente no sabe, pero la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, gran parte de esta lucha que terminó en 1819 la hicieron los mercenarios que trajo Simón Bolívar de Inglaterra, muchos de ellos eran irlandeses. O sea que sí, o sea, no solo vieron extranjeros, sino que eran irlandeses. Ajá. Y en el libro, ¿qué es lo que platicas? Hay un Bueno, niño, ¿no? sí, sí, es una historia de aventuras, digamos que el trasfondo es histórico, pero lo que me interesaba más era contar la historia de Lucas. Ujú. Es un niño reclutado a la fuerza, como pasó y como pasa en muchas de las guerras, estas que nos ha tocado vivir, sobre todo en mi país. Y Lucas es un niño del llano, de la zona más salvaje y más bonita que hay en Colombia, y los llaneros fueron gran parte del ejército libertador, y de ellos dependió también mucho de los triunfos que tuvo el ejército. No es una historia histórica en ese sentido, no hay mucho, es más una historia humana, como de amistad. El niño protagonista Lucas se pierde en el páramo. En mi país hay muchos páramos y donde no sobrevive casi nadie, sino muy pocos animales. Es un clima inhóspito de alta montaña que el ejército atravesó para poder invadir la Nueva Granada, y este niño se pierde en estas, pues digamos, avatares de la lucha de independencia, y se encuentra fortuitamente con un grupo de mercenarios irlandeses que se convierten en sus amigos, y entre todos sobreviven a la guerra, al frío, al hambre. Bueno, hay muchas aventuras que tienen en la historia, pero básicamente lo que yo quería contar era como la historia de esta amistad, que a pesar de las distintas nacionalidades y de la diferencia de edades, pues se puede lograr, ¿no? Y es lo que pasa aquí en el libro. ¿Y cómo surgió la idea? Pues me gusta mucho leer sobre historia, la historia de mi país. Había como muchos baches, mucha gente no conoce muchas partes de nuestro proceso histórico, pero surgió de que me parecía exótico que estos soldados que venían de pelear las guerras napoleónicas, que acababan de luchar en Waterloo, estaban sin trabajo y vienen a luchar a un país exótico, y que terminan convenciéndose que sí puede ser una causa justa. Muchos de estos irlandeses se quedaron a luchar hasta el final. Gracias a ellos se ganaron muchas batallas como Ayacucho, como Carabobo, y también en mi país la batalla del Pantano de Vargas también se ganó gracias Ujú. a la bravura de estos irlandeses, que eran mercenarios, sí, es cierto, es verdad, pero muchos de ellos terminaron, como te dije, siendo pues adalides de la libertad y como realmente convencidos de que la lucha era justa. Y todo es contado desde la perspectiva de Lucas. Es contado desde la perspectiva de Lucas, sí. Lucas es el personaje principal y sobre él orbitan todos los demás personajes. Pero también tiene mucho que ver los caballos. Lucas tiene un amigo que se encuentra, uno de los caballos de guerra, Ujú. porque gran parte también de la guerra se hizo con caballería. Entonces también que mostraba la relación de Lucas pues con los caballos, es que es muy importante, ¿no? Estos, Lucas, pues todo el tiempo aquí hay una ilustración preciosa de Santiago Guevara, que es, ¿no?, la marcha forzada
en el páramo, no sé si se alcanza a ver, claro, sí, sí está, ahí está, miren, ahí está. Oye, pero ¿quién te editó el libro? Lo editó Babel en Bogotá, Babel Libros, en su colección Frontera Ilustrada, que fue esta colección ¿Qué es? que acaba de ganar, bueno, ganó el año pasado en Bolonia el New Horizons. Y que es muy ilustrado el libro, ¿no? Sí, Tiene partes muy... sí, realmente es un concepto distinto de lo que es un libro ilustrado, porque viene mi texto, que realmente escribí mucho más de lo que escribo en general. No es un álbum ilustrado, pero sí es un libro donde la ilustración tiene mucho peso. Entonces, se cuenta primero la historia solo con ilustraciones. Llegamos a la parte que yo escribo, que es toda esta historia que les conté de Lucas y sus amigos, y al final, de nuevo, volvemos a las ilustraciones. O sea que hay un nivel distinto de narración gráfica, de narración contexto, pero sí, la idea es hacer otro tipo de libro ilustrado, ¿no? Distinto a lo que habitualmente se encuentra. Y bueno, resulta interesante, pero también, como decías, muy humana la historia, ¿no? Sí, era el interés principal, que fuera hablar más sobre los personajes y sus motivaciones, miedos, angustias, pero al fin también su necesidad de ser amigos, ¿no? Sí, de encontrar a alguien en quien soportarte en un momento. Exactamente, sobre todo en momentos difíciles. Oye, y te iba a preguntar una cosa. Jairo se volvió muy famoso en México por Camino a Casa. Ajá. Cuéntanos de este libro que editó Fondo de Cultura Económica hace muchos años. ¿Cómo fue? Fue el concurso, ¿no? Sí, fue el concurso de A la orilla del viento y ganó. Los jurados, entre otros, eran Anthony Brown y Satoshi Kitamura, lo que me alegra mucho que fueran ellos. Y de ahí en adelante, pues gracias a que el libro ganó, pues me abrió muchas puertas para poder editar otros libros, para seguir este camino. ¿Y que fue cuando hiciste La Mancuerna con Rafael? Sí, ya habíamos hecho un libro en Colombia, Emiliano, un libro también con Babel Libros. Camino a Casa lo hicimos también como un proyecto personal, pero María Osorio, nuestra editora, nos dijo, mándenlo al concurso. Pero faltaba un día, así que corrimos muchísimo. Afortunadamente el concurso decía que se veía el sello de correo con la fecha para garantizar. Y creo que fue de los últimos que llegó, pero lo logramos y ganó. Oye, y sobre esta línea de Camino a Casa, que es una historia un poco fuerte, pero que es muy vivencial para los niños, hay otros dos libros tuyos como en esa línea, ¿no? Que es Dos conejos blancos, editado por Castillo. ¿Y de qué va? Cuéntame. Y Dos conejos blancos es un libro sobre la migración. Y es seguir un poco la idea de otro que es Eloísa y los bichos, que editó Babel Libros y que pues es justo después de Camino a Casa. No esperaba tener pero creo que este es mi libro más exitoso pues fuera de México, en otros lugares. Y son libros paralelos que de alguna manera cuentan historias sobre migrantes, alguno con más elementos de fantasía que el otro, porque Dos conejos blancos es sobre una familia muy pequeña, papá e hija, perdón, que cruzan todo México para llegar a la frontera. Y Eloísa y los bichos igualmente es un libro sobre la adaptación, ¿no? Pues esta niña que llega a este país lleno de bichos y tiene que empezar desde cero a tratar de adaptarse a un nuevo lugar. Digamos, es el tema de la migración, del desplazamiento, siempre me ha interesado. Pero no solo escribes temas como fuertes o importantes. Por ejemplo, de los dos últimos que hemos reseñado aquí está Cartas a Paloma y El Maestro del Disfraz. Cartas a Paloma está ilustrado por Adriana Benítez y que es una historia como para los más pequeños, ¿no? Incluso el estilo de Adriana sí, es muy colorido, muy bonito, sí. Y muy sencillo, ¿no? Recuerda incluso a los libros japoneses, ¿no? A los personajes. Sí. Y El Maestro del Disfraz, que lo hiciste con Roger Icaza. Sí, el gran Roger. Y que también son historias más juguetonas. ¿Cómo pasas de una novela a un álbum con temática fuerte a algo más divertido? Sí, yo creo que cada historia tiene su estilo gráfico, tiene incluso su propio diseño editorial, ¿no? Porque yo siento que cada historia merece un tratamiento distinto. Cartas a Paloma
mantiene una estructura que me gusta mucho, que es la del viaje. El personaje comienza en un punto, termina en otro, ya no es el mismo cuando termina el libro, y a pesar de que este libro sea corto y para los más pequeños, se mantiene una estructura muy interesante, que es esta de cómo un personaje puede crecer, ¿no? En este caso la maestra Ratona, la maestra Paloma, que son las dos protagonistas, pues tienen una relación como muy bonita con los niños, y son niños de un jardín de niños, unos niños muy pequeños de una escuela rural. Pues no sé, yo creo que sí hay un trasfondo de pronto serio, Sí. pues de pronto que no difiere mucho de mis otros libros, pero creo que el tratamiento es mucho más ágil y mucho más, también como tú decías, juguetón, ¿no? Lo mismo pasa con Maestro el Disfraz, que es un niño o bueno, varios niños que buscan, digamos, pasar desapercibidos y creerse de verdad que son unos genios del camuflaje, pero la verdad es que no, pues es también narrar un poco sobre la vida diaria, ¿no? De los niños, como sus... Y la imaginación, ¿no? Aquí la imaginación claro, es clave. Y que lo logró Roger con los colores, con sí, las ilustraciones. Sí, estos dos me gustan mucho, digamos, son mis libros, bueno, dentro de mis libros son los que están dirigidos para un público de menos edad, ¿no? Y en este caso hay una libertad increíble también para poder hacerlos, ambos. Oye, pues muchas gracias por presentarnos sí, los irlandeses. Un montón de libros, los irlandeses también, por supuesto. Y todos los demás. Ajá. Bueno. Y bueno, ¿y van a salir nuevos libros este año? Sí, hay varios proyectos. Libros acá en México, libros en Canadá, en Colombia, pero sí, ya se vienen varias sorpresas. Muy bien. Bueno, pues así una semana más de libros para niños. Espero les haya gustado y que lean muchas aventuras esta semana. Que estén bien. Adiós. Adiós.